yo me acuerdo haber rezado el Padre Nuestro y decirle, no me interesa tu voluntad. Simplemente sentir, sentir, sentir. Y me dice, no puedo moverme. Yo le digo, tú te arrastras. Yo no sentía nada. Mientras estamos vivos, vivamos la vida. Mira pa' dentro es presentado por Talentos en Acción Latinoamérica. Soy Sócrates Serrano. En mi necesidad de darle significado a los duelos y convertirlos en aprendizajes, decidí viajar para buscar más respuestas. Más allá de cruzar fronteras reales, fue un viaje que me permitió acercarme al alma de personas que compartieron su vivencia a través de entrevistas reveladoras. Estas entrevistas me mostraron que viajar hacia adentro es una gran aventura y que es la única manera de darle sentido al dolor para integrarlo sanamente a nuestras vidas. Te invito a conocerlas en esta tercera temporada de Mira pa' dentro, porque miramos mucho hacia afuera. Bienvenidos otra vez a Mira pa' dentro. Hoy tengo una invitada muy especial, alguien muy querido para mí, una persona que desde que la conocí me impactó por su sensibilidad y por su creatividad. Formalmente yo la pudiera presentar de muchas maneras. Pudiera presentarla, por ejemplo, como la directora del Festival Banff en Venezuela. Pudiera presentarla como una mujer que inspira el liderazgo desde lo femenino poderosamente. Pudiera presentarla como directora de cine, porque además tuve la fortuna de que me dirigió en un docudrama muy especial, de eso ya hablaremos. Pero bueno, me gustaría más bien que ustedes la conocieran a través de lo que ella misma va a decir a lo largo de este encuentro. Puedo decir que Frida es una mujer muy especial porque en momentos muy complejos y muy difíciles logró realmente mostrarme posibilidades para seguir adelante a pesar de la tristeza y de las dificultades. Es un placer para mí que estés aquí y que podamos conversar en este episodio de Mira pa' dentro. Bienvenida, ella es Frida Ayala. Gracias, mi Sócrates querido. Gracias por tenerme aquí y poder hablar de estas cosas que tanto nos gustan. Y poder compartir experiencias con las personas y que si el tránsito de la vida de uno le sirve a otros, pues bienvenido sea. Qué bueno. ¿Cómo se pudiera presentar Frida? Un poco antes de grabar hacíamos este ensayo y tú te quedabas pensando y conversábamos sobre muchas facetas que tienes y muchas cosas que has hecho y muchos aportes. ¿Cómo te presentas? Sabes que para mí el conseguirme una etiqueta ha sido lo más difícil. Porque la gente, claro, yo entiendo que, creo que la reacción que tengo yo es que yo no soy lo que la etiqueta diga. Okay. Y debe de haber algo por ahí que por eso es que no termino de encajar en algo como ese algo. Entonces, yo he sido maestra, pero porque la vida me puso a dar clases y tuve 30 años feliz dando clases. O sea, descubrí que eso era lo máximo, ¿no? Sí. Entonces, siento que soy maestra. He sido montañista y amo la montaña y yo creo que las experiencias de vida en la montaña sí me definen muy bien a mí, pero tú le dices, yo soy montañista, pero si no has subido montaña, entonces, ¿qué montañas tienes? O no considero ser montañista por el número de montañas o los metros de altura que hayas logrado, sino por lo que la vida de montañista te ofrece para tú aplicar en tu vida normal. Okay. Soy mamá. Me encanta ser mamá. Para mí ha sido la cosa más hermosa del mundo. Y cuando quieras que hablemos de partos, o sea, quiero hablar de partos para que la gente pueda parir. Me encanta eso, ¿no? Hice una película, porque la vida me puso a hacer una película donde coincidimos tú y yo, además con mucha magia. Y entonces, sí, trabajo con el cine de aventura. Se me han presentado muchos proyectos. Pero yo estudié diseño industrial. Pero no es lo que yo hago. Entonces la vida me pone muchas cosas y yo creo que yo soy una curiosa de las cosas. Y cuando estábamos hablando, yo en esta etapa de mi vida me siento que soy un ser en transformación. Okay. No sé qué voy a terminar siendo. Pero siento que estoy como una crisálida de una mariposa. Qué maravilla. No sé qué eso es como me definiría en este momento. Qué maravilla. Yo
yo he conocido varias facetas tuyas que han sido para mí interesantísimas descubrirlas progresivamente. Originalmente te conozco como una mujer sensible, interesada en el cine. El primer contacto y el primer encuentro que tuvimos fue porque tú me recordabas por haberme visto en una película donde yo trabajé. Y luego de eso, la vida nos llevó a la posibilidad de trabajar juntos en una película que tú dirigiste, Sí. en un docudrama, ¿no? Sí. Pero también a partir de ahí conocí, luego, escuchándote en tus charlas, porque tuvimos la oportunidad de recorrer varias ciudades de México Sí, con y tu en película. Venezuela también compartimos, estuvimos en Valencia, Así es. estuvimos en Chacao, estuvimos en varios lugares. Así es, así es. Hemos recorrido algunas ciudades de Venezuela y tuvimos la fortuna de ir a México a hablar de Cora Senderos a la Felicidad, que fue este docudrama que dirigiste. Y allí yo te pude escuchar hablando de tu historia personal, de tus transformaciones, de tus cambios, de todas las cosas que tú tuviste que transitar para poder seguir adelante. Y a mí hay algo que me llamó muchísimo la atención. No fueron exactamente estas palabras las que usaste. Quizás son las palabras que yo le pongo ahora al recordarlo. Okay. Pero una de las cosas que a mí me impresionó mucho más escucharte, y además escucharte decirlo desde el alma, fue que durante mucho tiempo tú fuiste definida por una ausencia. Y que esa ausencia a ti te definía. Pero que después te comenzaste a dar cuenta de que tú eras mucho más que esa ausencia. Como efectivamente es absolutamente contundente y evidente para todos los que nos vinculamos contigo. Y después entré en el síndrome de impostora. Ajá. Y después entonces me vine para acá para descubrirme. Por eso que te estoy diciendo que yo siento que soy ahorita una crisálida, porque yo empecé a ser lo que la gente esperaba que yo fuera a partir de la muerte de mi esposo, de mi compañero de vida, bellísimo, que fue muy expuesto, fue muy público, y eso fue lo que hizo que mi duelo fuera muy público y mi sobrevivencia como doliente fuera muy público. Sí. Bueno, José Antonio Delgado era un montañista venezolano que impactó mucho en Venezuela porque era parte del Proyecto Cumbre, que lograron ascender por primera vez una expedición venezolana que llevaba la bandera venezolana al Everest. Y antes del Everest, pues habían hecho, y en especial él, 3 montañas de 8.000 metros. Y yo era montañista también, y yo disfrutaba horrores todo lo que él estaba haciendo, y más bien yo me hubiera querido ir con él a todas esas expediciones, pero yo estaba criando a los hijos que teníamos juntos, que era mi otro Everest que yo estaba haciendo. Pero obviamente cuando Venezuela logra alcanzar esta mítica montaña, y que además en un país que estaba polarizado políticamente, fue un hito en el país donde la gente dejó de ver sus diferencias para encontrarse en ese éxito donde todos se veían de alguna manera reflejados. Sí. Sin embargo, mi historia es distinta ahí, porque todo el mundo estaba celebrando cuando Marcus llega al Everest, pero José no ha llegado todavía. Marcus Tobías. Marcus Tobías, que es el primero que llega. José llega media hora después. Luego Marcus llega al campo base. Todos los montañistas sabemos que hay que esperar a que llegues al campo base para realmente decir, ok, ya podemos sentir que esto está funcionando. Pero José llega como 2 días después y nadie me daba respuestas de él. Entonces todo el mundo andaba embriagado de felicidad y yo estaba aguantada. A los 2 días que José llega, yo estoy celebrando, pero ya todo el mundo se le pasó la resaca. Entonces yo tenía como eso contenido, ¿no? Luego José se separa de Proyecto Cumbre, fundamos un festival de cine de montaña, que era traemos a Venezuela el Banff Mountain Film Festival, que da pie a otro festival venezolano, y nuestra vida empieza a transcurrir en el mundo del cine de alguna manera, pero porque vemos muchísimos documentales,
para escoger cuáles son los que van para el tour mundial, para poder incluso asesorar y ayudar a la gente que estaba haciendo sus propios videos. Entonces, bueno, entro en el mundo también del cine, pero como desde afuera, ¿no? José se va a una montaña que sería su quinta montaña, de 8.000 metros, que son se conocen los 14 8.000, son las 14 montañas de 8.000 metros que existen en el planeta, que están en la cordillera de Himalaya y en la Karakoram, en Pakistán, India y Nepal, y China, realmente es Tíbet. Y bueno, en esta montaña, que era su quinto 8.000, hace cumbre, y cuando llega arriba se desata una tormenta y me toca hacer algo que yo no me imaginaba, que era manejar un rescate de alta montaña desde Caracas, estando él en Pakistán. Se hace todo este rescate, o el intento de rescate, se empieza a hacer todo el manejo para que todos los organismos que tuvieran que activarse se activaran. Viajo con Carlos Caldera, que es el médico de Proyecto Cumbre, que había estado ya en Pakistán, que conocía a los 8.000, que conocía la zona, etcétera, etcétera. Y vamos al rescate, y estando en el aeropuerto para sacar a Carlos al aeropuerto más cercano para de ahí llevarlo al campo base del Nanga Parbat, pues José muere. A mí me toca viajar, cosa que les agradezco a Los Ángeles de la compañía que tenía José, porque nos llevan a Escardú por la Karakoram Highway, que me permite transitar por esa zona y aprender muchas cosas en un momento muy duro, hacer el reconocimiento de su equipo para validar que era él quien estaba arriba en la montaña, porque él queda a 7.500 metros de altura. Yo di la orden de no bajarlo porque la gente habla del romanticismo de que se quedó en la montaña, porque los montañistas, le digo no. Él se queda arriba porque bajarlo implicaba que alguien más pudiera morir. Y si para mí era suficientemente duro enviudar en Venezuela, enviudar en Pakistán era todavía más duro. Wow. Entonces yo no quería correr con la responsabilidad de que alguien perdiera a alguien de su familia para bajar un cuerpo. Ya tú sabías que él había muerto. Sí, a ver, cuando Carlos, cuando estamos en el aeropuerto de Islamabad para montar a Carlos en un avión que lo llevara a Escardú, que además lo hicimos violentando todas las normas de seguridad del aeropuerto, porque lo que queríamos era que él se montara en ese avión como diera lugar, con un talego inmenso de medicinas y equipo y cosas que la gente donó, pero más las cosas que se necesitaban para el rescate, para las cosas que pudiéramos imaginarnos que necesitaríamos para darle los primeros auxilios, y de ahí sacarlo en un helicóptero de la Cruz Roja Suiza para sacarlo aquí a España a un hospital de congelamiento que había. Ese era el plan que teníamos nosotros de rescate de José. Cuando ya yo me estoy retirando con la gente de la compañía con la que estábamos para irnos al hotel, vemos a Carlos salir del aeropuerto y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? Me dice, hay un mal tiempo en la zona de la montaña, que es también donde está este aeropuerto, y no puede salir el avión. O sea, no pueden entrar en la zona por el mal tiempo. Y yo estoy en un aeropuerto de 360 grados despejado el cielo, sin una sola nube. Y yo recuerdo que de mí lo que se me ocurrió en ese momento fue, ok, si las nubes están en un lugar y yo logro poner de acuerdo a todo el mundo implica todo el mundo, o sea, literalmente toda la humanidad, para soplar en la misma dirección, yo puedo mover la nube. O sea, yo lo sentí un momento, o sea, yo te lo estoy contando tratando de recordarme estar ahí y decir, necesito que todo el mundo se ponga de acuerdo, porque yo venía con mucha adrenalina de hacer este rescate desde Caracas. Mi casa se había convertido en un centro de
sí, de rescate, donde habían computadoras, donde hablábamos por teléfono con los horarios distintos, tanto de la India y Pakistán. Conseguimos un amigo en el edificio que hablaba urdu, que era el mismo idioma que se hablaba en la zona de Pakistán donde estaban, para poder comunicarnos con ellos. Hablábamos con el alto gobierno venezolano. Yo hablé con Baduel. Yo llamaba a Baduel a las 3 de la mañana, que era el ministro de Defensa en ese momento, a decirle: mándame un helicóptero, ustedes que critican a los gringos, un lama que tenga... O sea, yo llegué a hacer eso, o sea, llamar al ministro de Defensa de Venezuela a las 3 de la mañana para que se despertara y, ¿sabes? Y hablaba con el embajador que estaba... no había embajador en Pakistán, había embajador en Irán. O sea, era algo que... Viajamos a Pakistán sin visa, con un landing permit que llegó cuando estábamos en Londres, pero es que era como mucha magia. Había gente que logró que nosotros hablaran con el gobierno español para que yo pudiera embarcarme junto con Carlos en el avión en Venezuela para llegar a España, de España salir a Inglaterra, y de Inglaterra nos recibieran con un landing permit que no llegaba, pero los gobiernos estaban todos... No sé, fue tanta gente que hizo tanta magia. Y el landing permit llega justo a minutos antes que cerraran el vuelo que salía de Londres a Islamabad, y el siguiente salía como 2 días después. O sea, si nosotros no nos montábamos en ese vuelo, ya no había nada que hacer. ¿Te pudiste montar? Nos montamos, pero te digo, o sea, que nosotros parábamos en el counter y la señora: ¿qué vamos a cerrar? Digo, por favor, espérate. Nos habían dado unos teléfonos con los roaming en esa época, estamos hablando de 2006, y el roaming era complicado, era carísimo, pero entonces varias compañías se pusieron de acuerdo para ayudarnos a que nosotros pudiéramos tener... O sea, era como que yo no entendía, yo seguía instrucciones. Llegamos a Islamabad, como no teníamos visa, nos recibe la ministra de Turismo en un lugar aparte. Yo había estado queriendo viajar a la zona donde terminé yendo para llevar turistas acompañando a las expediciones de Proyecto Cumbre, pero nunca lo habíamos logrado. Pero conocía mucho la cultura, y como montañista, una de las cosas que siempre habíamos hecho era respetar la cultura donde tú vas. Entonces yo iba con mis trajes, de una camisa larga, tapada, mi pañuelo, etc. Y cuando yo me bajo, pues lo primero que me dijo la ministra fue: gracias. Se mudó una persona de la Embajada de Venezuela en Irán para abrir la oficina diplomática, que el pobre chico no sabía hacer nada, le costaba muchísimo, no tenía preparación diplomática en lo absoluto. En el aeropuerto me recibe otro ángel, una venezolana, Marta Luschinger, que trabajaba en una fundación para los niños y niñas de los territorios nortes de Pakistán, que es donde está el Nanga Parbat, además. Okay. Y Marta conocía mucho a la Aga Khan Foundation y se manejaba a un nivel muy alto también dentro del gobierno de Pakistán, y ella también está ahí para recibirme. Era algo que yo decía, yo cuando en mi vida iba a estar hablando con este gobierno, con una cantidad de cosas. Bueno, ocurrió algo cuando yo estaba en Caracas, porque yo necesitaba que activaran el seguro de helicóptero de José. Y teníamos un seguro de helicóptero, pero yo llamaba por teléfono y siempre atendía a la misma persona en Pakistán. Y yo, mujer, católica, cristiana, qué sé yo, agarró a este señor que me atendió otra vez y lo insultó y le dijo: ¿cómo es posible que yo tengo este seguro, que ustedes no me activen el rescate, etcétera, etcétera? Furibunda, porque yo lo que quiero es rescatarlo a él. Antes de viajar, José se despide de mí. Hay una conexión por radio y yo le digo a él: no te baja, aguanta, baja lo que más que puedas bajar, nosotros vamos a rescatarte. Estando ya arriba, estando ya en esa situación. Claro, estamos en rescate, él tiene congeladas las manos y los pies y me dice: no puedo moverme. Yo le digo: tú te arrastras. Y entonces, hoy en día lo digo, hoy en día yo le tuve que haber dicho: está bien, mi amor, todo está bien. Aguanta, pero todo está bien. Pues yo le dije: no, o sea, tienes que aguantar. O sea, teníamos 2 niños, teníamos una niña de 8 años y uno de 3 años. O sea, yo necesito que aguantes. Teníamos todos los planes para construir. Entonces,
no me digas que te vas a rendir, o sea, no. Yo llego a Islamabad con esta carga de adrenalina de foco, yo voy a rescatar. Entonces cuando se baja, descubro que el señor a quien yo insulté es el ministro de Defensa de Pakistán, que es una dictadura militar musulmana. Wow. El rescate en helicóptero en Pakistán es un helicóptero militar del Ministerio de Defensa de Pakistán que sale y busca a unos rescatistas que están en el campo base del K2, que es la segunda montaña más alta del mundo, y los llevan para la montaña que se necesite. Pero al campo base no hay rescate en helicóptero, como sí ocurre en Nepal. Y esto te lo estoy contando porque va a ocurrir algo más adelante donde esto es importante tenerlo ahí. Entonces, claro, cuando sale Carlos y me dice que hay una tormenta, yo voy a poner a todo el mundo a soplar en la misma dirección. Y recuerdo que estaba tratando de ver cómo hacíamos para, o sea, cuál era la orden que le iba a dar yo a la gente dependiendo en qué parte del mundo estaba para que soplara. O sea, yo llegué a pensar eso, o sea, necesito saber este, oeste, noreste, cómo soplamos. Y en un momento me vino así como, Pakistán está peleando con no sé quién, está peleando con él. O sea, se me vinieron como todas las peleas que estaban en ese momento en el mundo. Y yo dije, yo voy a poner de acuerdo a todo el mundo para rescatar a una persona cuando aquí se están matando. O sea, la humanidad se mata por una cantidad de cosas que son absurdas, porque se matan por poder, se matan por querer, por dominar al otro, por imponer mi forma de pensamiento al otro. Y por eso nos matamos los seres humanos. Y yo quiero que todos soplemos en la misma dirección. Claro. Para salvar a mi host. Claro, pero era tu deseo y era la manera de expresar ese profundo deseo de alimentar la esperanza de que él viviera en las circunstancias tan límites y tan difíciles en las que se encontraba en ese momento. Y ahí me derrumbé. Y me derrumbo en el piso y me viene una oración, que es la oración que para mí es la más importante que existe, que es el Padre Nuestro, que es la oración que nos enseñó Jesús, es la única oración que Él nos enseñó, todas las demás son nuestras, pues, creadas por nosotros desde nuestro nivel de vibración que podamos tener, pero si había un ser de alta vibración era Jesús y nos dio unas claves muy importantes que yo no las entendía, porque cuando yo estaba en mi casa viendo en un ventanal que tengo hacia el Ávila, pero me acuerdo que era de noche, estaba rezando el Padre Nuestro y me acuerdo haber dicho, no me interesa cuál es tu voluntad, quiero que se haga la mía. O sea, yo me acuerdo haber rezado el Padre Nuestro y decirle, no me interesa tu voluntad, hágase mi voluntad, y mi voluntad es que yo quiero que lo salves. O sea, me acuerdo de estar peleando con Dios y diciéndole, ya. Y en ese momento que me derrumbo, le digo, hágase tu voluntad. Lo que sea que tú tienes, hágase tu voluntad. Y nos fuimos al hotel. En el hotel yo pedí permiso para entrar al cuarto de Carlos. Carlos, el médico. Vale. Carlos Caldera, el médico de Proyecto Cumbre con el que yo había viajado, porque, bueno, estamos en un país musulmán, entonces me dijeron, no, estás en un hotel internacional. Le digo, no importa, yo pido permiso. Y me dijeron, la situación en que tú estás es entendible. Yo entro al cuarto de Carlos esperando la llamada, porque ya los rescatistas estaban cerca. ¿Y cómo te enteraste que estaban cerca? ¿Por radio? Por radio. Teníamos radio y nos iban informando. Entonces, cuando estamos en eso, yo había pedido algo. Yo decía, papá Dios, ok. En estas condiciones hay 3 posibilidades. Que José esté vivo, pero él no va a estar bien. O sea, yo soy montañista, yo sé cuál es el problema de estar tanto tiempo en la altura. Claro. Sé el problema de falta de oxígeno, sé el problema de congelamiento. Temperatura, claro. Me voy a enfrentar a un cuadro muy difícil. Dame la fortaleza, a mí y a él, para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. El otro era, José
está muerto. Dame la fortaleza para lo que tenga que venir, lo que yo tenga que vivir. Tengo 2 hijos pequeños. Ilumíname el camino. La tercera es que no lo consiguiera. Y yo le dije, por favor, te lo pido, que esa no sea una posibilidad. Porque yo me hubiera quedado todavía dando vueltas en las aldeas, en las montañas, buscándolo, porque tú necesitas una certeza de algo. Entonces, cuando nos llamaron y nos dijeron que lo habían encontrado vivo, dentro del dolor yo no tenía el peor escenario. Entonces, no era el que yo quería, pero tampoco era el que no quería. Entonces, bueno, ahí nada, yo me acurruqué con Carlos en la cama así un rato y yo no sé, ¿sabes qué? Y tú, claro que tú tienes que saberlo, es no sentir el vacío. Pero en ese momento, Vacío. ¿qué fue lo que les informaron? Que habían encontrado a José, Y José pero estaba muerto. ya había muerto. Y uno cree que uno va a sentir algo. Uno cree que uno va a sentir dolor, uno cree que uno va a sentir tristeza, uno cree que... Yo no sentía nada, nada. Era como si me hubieran apagado. Sí. Y eso me angustiaba porque no sé si lo importante de lo que estamos haciendo ahorita es decir eso. Habrá el que siente algo. Sí. O hay un manual de sentimientos y si tú estás dentro de ese manual, te sientes bien. Pero cuando lo que tú estás sintiendo no está dentro de lo descrito, te da angustia además. O sea, te evalúas, dices, ¿será que no lo quiero? ¿Sabes? Ya. ¿Por qué no siento? Sí. Estamos muy bombardeados de lo que la literatura y el cine nos ha enseñado con respecto a lo que significa el sufrimiento de grandes pérdidas. Y resulta que psíquica y emocionalmente la noticia de la pérdida de un ser amado, como fue en tu caso, y en las circunstancias en las que estaba y manejando tú las posibilidades, independientemente de que había muchas limitaciones, el impacto de la noticia y la posibilidad de asimilarlo requiere muchas capas de información, porque no estamos preparados para la ausencia ni para las pérdidas. Y la sensación de muchas personas cuando transitan justo ese momento es que es como una especie de película o de sueño o de pesadilla que se va a acabar en algún momento, ¿no? Yo me quedé en la nada. Yo no sentía nada. Y entonces dudé de mí. Yo decía, yo estoy mal. Yo no siento nada. Me acuerdo que la gente me dio a mí un pocotón de pastillas. Y yo le digo a Carlos, mira, sácase que baje una cartera así, toma. Y me dice, ¿para qué es eso? No sé. Las recetas de la gente. Y me dice, yo no te voy a dar nada. Y yo le dije a él, yo te autorizo que si en un momento determinado tú me tienes que meter algo, tú me lo metes. Yo creo que yo estoy bien, pero como no sé si estoy bien, a lo mejor estoy loca. O sea, porque yo llegué a dudar de mí. Entonces él se rió y me dice, no, tú estás bien. Porque no hay forma, o sea, tú estás bien porque no estás bien. Porque no hay forma de estar bien. Claro, por supuesto. Pero hay que vivir lo que estamos viviendo. Entonces, esta compañía nos llevó hasta Escardú, que es kilómetros y kilómetros de distancia de Islamabad, pero además pasando por un lugar que se llama la Karankoram Highway, que era el lugar, a ver, es un lugar muy histórico, muy importante, porque es parte del camino a la seda, de la ruta de la seda. No sé si sigue siendo, pero era la carretera más alta del mundo, por sobre 5.000 metros de altura. Pero si yo la recuerdo, era pura tierra.
A veces veo fotos y veo que hay una parte pavimentada, pero bueno. Esa carretera va pasando por los territorios norte de Pakistán y bueno, hubo un lugar donde teníamos que pararnos en la bomba de gasolina, esperar que un convoy militar nos acompañara hasta otro trecho, porque es una zona donde hay unas tribus urdos, yo no sé qué es lo que son, kurdos, no sé, que bajan por la montaña y atacan a la gente y roban todo y matan a todo el mundo, no sé qué. Entonces habían trechos que los hacíamos con estos convoys militares. Pero hay una zona donde que nos paramos así como a descansar, y a mí me llamó la atención porque yo veía niñas, pero no veía mujeres. Y pregunté. Entonces es una zona talibana, en la parte límite con Afganistán. Entonces fue cuando me explicaron que ellas no podían salir solas. Y me pareció terrible por un momento, ¿no? Pero bueno, yo estoy con mi problema y sigo avanzando, llegamos a Escardú, hacemos todo el reconocimiento, recogemos al otro muchacho que estaba en la expedición con él, y ellos me llevan a un lugar que me dicen, te vamos a llevar al Valle de Unza. Unza. Y yo me puse a llorar porque era el lugar donde siempre habíamos querido ir José y yo. Era un lugar muy especial para él. Ya él había estado ahí en las otras expediciones cuando Proyecto Cumbre había ido al Gachembrun, a Shishapagma y al Mustagata. Y él me decía, tenemos que ir para allá. Hay una película que yo vi cuando estaba chiquita, bueno, joven, de adolescente. Era una ficción de los sobrevivientes de los Andes, del avión que se cayó. Pero tenía otro nombre, El hecho es que se salvan 2 pilotos y llegan a este valle donde la gente era muy joven, nadie envejecía, y ellos se enamoran de estas 2 mujeres y les dijeron que no las podían sacar del valle, y cuando las sacan eran unas viejas, una se muere en el trayecto de ellos, uno de ellos les parece espantoso, porque claro, se habían enamorado como de la físico, qué sé yo. Y él me decía, es que esto está basado en esta película está basada en este pueblo y en la película de Sobrevivientes de los Andes, era una cuestión esas de Hollywood, qué sé yo. Entonces me dice, no, tenemos que ir al Valle de Unza. Pero esta gente me dice, tú tienes que ir para allá para healing. Para sanar. Ellos me dicen, bueno, vamos. Y me pasó algo muy lindo porque, bueno, para mí estar ahí era muy importante porque era tratar de encontrarme con él de alguna manera, o sea, era estar en el lugar que para él era especial, el lugar que nunca habíamos podido ir juntos, recorrer los techos con los duraznos que se están secando, las matas de manzana, de todo lo que él me había hablado. Me robé unas manzanas y unos duraznos. Me fui para un río y me quedé en ese río comiendo manzanas y duraznos. Pero yo no estaba comiendo manzanas y duraznos, yo estaba buscándolo a él. Yo me quería comer aquello para saborear lo que él había saboreado, ¿no? Y vuelves a llegar a la nada, o sea, no hay forma, ¿no? Entonces, en el hotel donde estábamos había un comedor con unos ventanales que ven hacia las montañas. Y yo subí ahí, estaba un señor ahí llorando, o sea, viendo las montañas, ¿no? Y él me dice, yo me acerco y le digo, ¿por qué estás tan triste? Yo estaba triste, pero yo no sé si es la necesidad de consolar a alguien para tú consolarte, o sea, no sé. Sí. Porque fui yo a hablar con él. Y me dice, porque perdí a un amigo, perdí a mi hermano. Entonces yo le digo, yo perdí a mi esposo. Y él estaba hablando de José. Wow. O sea, José era muy ermitaño en Caracas. A mí cuando la gente me dice, era mi amigo y hablábamos mucho, yo sé que, lo siento si eres tú el que me estás oyendo, todos los que me han dicho a mí que hablaron mucho con José, yo sé que no tenían ni idea quién era José. Pero José sí compartía mucho en esos espacios con la gente. Entonces se conectaba con esas culturas, se conectaba con la gente de otra manera. Entonces, cuando este señor me dice a mí, era mi hermano, o sea, era él, ¿no?
Entonces, bueno, Tú no sabías quién era la no, yo persona. no ni siquiera lo conozco. Ya. Pero él se enteró que José había muerto, probablemente por la gente con la que yo llegué, que le hayan avisado. Y él andaba, o sea, yo digo, wow. O sea, fue muy significativo para mí. Bueno, Es muy conmovedor todo lo que compartes, Frida. Yo había escuchado esta historia porque tú me la habías contado, pero volver a escucharla, bueno, no puede dejar de conmoverme. Sobre todo porque es muy difícil de explicar lo hermosa que te hace esta pérdida y lo que hiciste después de ella. Y es ahí a donde yo quiero llegar. vamos. Porque es muy paradójico cuando nos anclamos solamente en eso que perdimos y cuando pensamos que cuando eso que tanto amamos, esa persona en este caso que tanto amamos nos falta, la vida se acaba. Una pregunta obligada de este podcast es, ¿cuál es el mayor duelo que has tenido en tu vida? Creo que no tiene sentido hacértela, porque ya lo comentaste sin que te lo hiciera. Sin embargo, Pero sí hay algo peor que eso, que es lo que viví después. ok, Porque fíjate, cuando yo estoy regresando por esta zona talibana y pregunté qué pasaba cuando una mujer enviudaba ahí, y me dijeron, ellas viven en la casa de la familia del esposo y no puede salir si el esposo se murió. Y me dijeron algo gravísimo para mí. Si uno de sus cuñados se apiada de ella y la retoma, entonces ella vuelve a tener vida. Porque él se casa con ella, es una más de las esposas del Señor. Y si no, ella se queda ahí, o sea, como un mueble viejo. Ella no podía ir a casa de su mamá a llorar, o a lo mejor ella amaba a su esposo. Los hijos no son de ella. O sea, y yo dije, ok, yo veo un país muy complicado, pero es un país donde yo como mujer puedo echar para adelante. A mí me toca agarrar de eso. Cuando yo llego a mi casa y busco a mis hijos para darles la noticia, etcétera, etcétera. Por supuesto, Tomás, que tenía 3 años, él llegó un día y me dijo, sí, mami, mi papá se murió. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuándo llega? O sea, los niños no tienen forma de manejar la muerte, no lo conocen. Ya Sophie sí. Sophie tenía 9 años y todavía recuerdo el grito de ella, el alarido de ella. Porque además muere en una edad muy importante para una niña. Y yo recuerdo que yo me echo a morir un día. En mi cuarto no me quería levantar y Tommy me dice, mami, chiquitico, mami, tengo hambre. Y claro, él me lo había dicho en un momento de la tarde que todavía había luz. Y él regresa y está oscuro. Yo ni siquiera había prendido luces de la casa, nada, no me había levantado de la cama. ya. Y él me dice, mami, todavía tengo hambre. Entonces yo digo, o tú te paras o tú te paras. O sea, estos niños, tú tienes que moverte. O sea, yo en mi duelo no tuve, yo no sé por qué no hubo la opción de quién me ayuda, quién está conmigo. Mi mamá se fue a vivir a Colombia. El hecho es que yo tuve que pararme y continuar y echar para adelante solo. O sea, José había escrito un cuento que se llama La Gran Montaña. Al mes que él muere, algo así, era el bautizo del cuento. Y yo le dije al editorial, no, lo vamos a dejar todo igualito. Todo como lo dejó él. Porque yo quería dejar todo igualito porque, ay, qué valiente. No, primero pensar en distinto es muy difícil. Por otro lado, te estás como en la negación. Si yo dejo todo igualito, a lo mejor pasan cosas distintas. O sea, no sé. El festival ese año que teníamos, había muchas muertes, extrañamente, en las películas. Y me dijeron, no, todo se queda igual. Yo nunca había estado frente al festival. Yo era quien trabajaba por detrás, yo vendía las entradas, yo hablaba con los patrocinantes, yo montaba todo, pero yo no presentaba a José. Pues me tocó presentar, me tocó ir a la radio, me tocó hacerlo, porque yo decía, si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Yo tengo que darle de comer a mis hijos. Yo era maestra, como con sueldo de maestra no iba a poder alimentarlos. Te tocó enfrentar todas las cosas que hacías con él. Con él. Tú sola.
pero que las hacía con él porque las hacíamos juntos. Ya. Entonces ahí viene mi dolor más grande. Ok. Para mí el dolor más grande fue que yo tuve que ser lo que la gente quería que yo fuera y no me han dejado ser quien yo quiero ser. Es decir, tú tienes que dejar a José para que tú puedas rehacer tu vida. Pero yo hago el festival porque yo quería hacerlo yo, porque para mí era mi reconocimiento como mujer y como montañista, Ok. porque el montañismo es muy machista. Y en una discusión que tuvimos, era mi espacio. Yo conocí la montaña con él, sí, pero yo la seguía haciendo porque a mí me gustaba. Y yo hice montañas con él y sin él. Entonces yo estaba ahí porque yo me había ganado el derecho a estar ahí. Porque yo en Proyecto Cumbre hacía todo el mismo trabajo, pero como yo era la pareja de él, entonces mi trabajo nunca se valoró ahí. Vale. Entonces en mi festival, era mi festival que lo hacíamos juntos. Y yo tengo todos estos años peleando porque yo no heredé eso de él. Que yo necesito que me reconozcan que eso es mi trabajo, que yo lo hacía. Y lo hacía porque me gustaba, no porque él era... No, 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 no. Está bien, lo compartimos juntos. El precio que tengo que pagar es que hay un recuerdo de una imagen en el público. Bueno, sí. Pero es mi trabajo. Tengo más tiempo haciéndolo sola que con él. Y lo hago porque a mí me apasiona, porque a mí me gusta, porque me lo merezco, porque me lo gano. Sí. Entonces yo he presentado un doble juego entre dejar la imagen de él, es el padre de mis hijos. Yo no tengo problema en tener otra pareja. El problema lo tienen otros con que yo tenga otra pareja. Y si esa pareja tiene problema en que yo hago el trabajo que yo vengo haciendo, que a mí me gusta, ese problema es de él, no es mío. Durante todos estos años me siguen presentando como la viuda de José Antonio. Ese es el problema de los demás. Ya. Ahora es una realidad, yo soy la viuda de él, porque bueno, soy la viuda, ¿qué voy a hacer? Soy la viuda, pero yo soy algo más que la viuda de él. Entonces yo entender que yo hacía cosas con él porque a mí me gustaba, en una sociedad donde sigue diciendo que si tú haces lo que hacía el esposo es porque es fuerte. Claro, pero tú has hecho mucho más. O sea, Frida no es la viuda de José. O sea, Claro, pero eso lo tiene la gente como en la cabeza. claro, o sea, Y hay como un patrón que tienes que seguir y yo trato de no... Entonces, tienes que dejar el festival. Digo, no, el festival es mío. Quiero hacer mi festival sin como el traje de... Esto que le ponen a los locos, ¿sabes? Sí, una camisa de fuerza. Una camisa de fuerza, Sí. de que es porque era de José. No, no era de José, era mío. Claro, pero es que no puede ser más tuyo, o sea, eso está clarísimo. O sea, la identidad del festival tiene que ver contigo. Y, tú, y más allá de lo que cualquiera puede decir con respecto a eso, lo que a mí me parece interesante es todo lo que tú has explorado en tu propio recorrido para hacer un reencuadre. Sí, porque es un reencuadre Ajá. mío a partir de cómo los demás me están perfilando y pelear conmigo misma para decir, incluso decir, ¿será? ¿Será que yo tengo que dejar el festival? Cuestionártelo. Cuestionármelo, porque los demás necesitan que me lo cuestione. Entonces sí, es un reencuadre a partir de los demás para saber si es realmente lo que yo quiero hacer o no. Y yo no sé si eso le pasa a otras personas, pero es lo que me pasó a mí. También descubrí el lado oscuro de la viudez. ¿El lado oscuro? De la viudez, que es muy cruel. Y vuelvo, yo no sé si le pasa a todo el mundo así, si a los hombres que enviudan les pasa, pero Sócrates se ponen en cola a los hombres casados. Ya. Y vamos a hablar aquí de una cosa sin tabú. Entonces las amigas casadas no quieren salir ya conmigo, o sea dejas de salir con la gente, porque las parejas que están casadas, ellas no quieren que salga, porque además una me lo dijo, es que eres un peligro. Eres un peligro. Y se lo agradezco, porque creo que es la que tiene la honestidad de decir lo que socialmente no se dice. Y a veces muchas personas actúan en función de eso y no saben,
Es como un guión que no lo conoce. Pero es verdad. Claro, lo que yo les digo, el problema no soy yo, el problema es él. Porque si el hombre casado busca afuera, no es si yo estoy libre o no estoy libre. El problema es que él está afuera, buscando lo que no es. A mí el hombre casado no me gusta, no quiero hombre casado. Frida, si tú tuvieras que resumir todas las cosas que hiciste, que convertiste en grandes transformaciones, en fortalezas para seguir adelante a pesar de todas estas circunstancias, ¿cuáles son las cosas que vienen a tu mente? Mira, lo primero es que nunca empezamos de cero. Ni cuando nacemos empezamos de cero. Hay un ADN que trae información. Entonces yo dije, ok, no estoy de cero. Algo he hecho yo en la vida que me sirve. Es descubrir qué es lo que sí te sirve, porque hay mucha basura. Hay que limpiar. ¿A qué te refieres? Bueno, porque hay guiones que no te sirven para nada, que son limitantes. Mapas equivocados. Exacto. Cosas que aprendemos que Sí. nos juegan Entonces en contra. tienes que descubrir qué te sirve y qué no te sirve. Pero hay mucho que sí te sirve. Ok. Dejar de juzgarme y juzgar a otros. Porque, por ejemplo, lo que te estoy diciendo, el tema social, cuando tú enviudas y cuando tienes que, bueno, empiezas a salir sola, vas a lugares, te invito, no sé qué, o me atrevo a hacer cosas diferentes, en una forma diferente, porque estoy viva. Y no quiero estar viva muerta, muerta en vida. Sí. José decía, lo mejor que puedo hacer con la muerte es aprovechar la vida. Sí. Entonces es verdad, mientras estamos vivos, vivamos la vida. Y yo digo, lo mejor que puedo hacer con la muerte de mis seres queridos es aprovecharlos mientras están vivos. Porque no sabemos cuándo nos morimos. Porque cuando tú te mueres, te moriste tú y ya está, no sabemos qué pasa. Pero cuando te mueren tus seres queridos, viene mucha evaluación, viene si hubiese hecho, si no hubiera hecho, si le hubiera dicho, si no le dije. Entonces digo, ok, hagámoslo ahorita. Entonces siempre digo, invitemos a la gente que queremos, llamemos a la gente que queremos, ya, hoy, ya. Te quiero, mami. Te quiero, mi mejor amiga. Te quiero, amigo. Te quiero, te quiero, te quiero. Todas las veces que sean necesarias decirle a la gente cuánto lo queremos, porque sí, porque sí. Tratar de no enrollarnos con cosas tontas que nos separan. O sea, pasamos malos momentos, la gente tiene malos momentos, la gente dice cosas que no son. Entonces dejar de juzgar al otro porque no hizo lo que tenía que hacer en un momento, y segundas, terceras, cuartas oportunidades cuando quieres a alguien, y hablo de querer, no es de pareja, cuando quieres a alguien, dale todas las oportunidades que merezca, porque todos metemos la pata, todos decimos cosas que no son, todos nos equivocamos, todos herimos a alguien, incluso sin querer. Entonces, tener el corazón abierto para perdonarse. Y a veces ni siquiera es perdón, para entender qué fue eso que tú hiciste que me hizo daño. Porque perdonar es porque tú lo hiciste a propósito. Pero muchas veces nos hacemos daño sin saberlo. Pero nos quedamos pegados ahí. Entonces yo trato de vivir la vida un poco, no tomándolo tan en serio en ese sentido, y bailar un poco más con ella. Yo me vine a esta ciudad, A Valencia. A Valencia. España. En España, con todo el mundo que estaba loca, cómo iba a dejar todo allá, no sé qué. Y yo dije, estoy aburrida, no tengo retos, no tengo algo que me está incómoda. Y si estoy mucho tiempo cómoda, eso es peligrosísimo. Y dije, me voy aquí a la nada, no conozco a nadie. Entonces aquí me puedo permitir hacer cosas que no haría dentro del marco que me tiene la gente por lo que yo represento. Entonces yo me estoy riendo un poco de mí misma y tratando de descubrirme, de desintoxicarme de mí y de todas esas creencias para descubrirme a mí y recuperar mi alegría por la vida. Y no porque tengo que estar alegre, sino porque quiero y decido estar alegre, aunque esté triste, porque yo puedo estar triste. Pero esa tristeza no va a tumbar mi felicidad. Estoy triste y me siento triste hoy, ok. Hoy me siento melancólica, a veces tengo
situaciones en que me reviso. Pero esta ciudad me ha permitido caminar por las calles y descubrirme que estoy muerta de la risa. Y digo, el que me esté viendo dice, estás una loca. Pero como no me importa, pues que me vean riéndome, que me vean viendo algo durante 3 horas, como a ti y a mí nos gusta, quedarnos viendo cosas. Sí. Y no importa, simplemente sentir, sentir, sentir. Y en ese sentir reconocer qué es lo que estoy sintiendo que me hace bien y me impulsa. Y no dejar... Yo siempre he dicho que los hombres en nuestras vidas, mujeres, nos sirven para no olvidarnos de nuestro niño interior, nuestra niña interior. Cuando criticamos a los hombres, nunca maduran. Le digo, no es que no maduren. Ellos siguen jugando con su niño interior. Y porque es un derecho de los hombres, yo quiero jugar con mi niña interior. Entonces, yo en esta etapa de mi vida he decidido que mi niña va a salir a jugar todo lo que ella quiera jugar durante todos estos años que me quedan por vivir. Porque además yo decidí que voy a ser una vieja divertida. O sea, yo veo a tu mamá, la que tú grabas con tu mamá, y yo digo, yo quiero ser ella, ¿entiendes? Porque yo digo, si llego a perder la mente, espero que no, quiero estar en lugares felices. Y la única forma de estar en lugares felices es tener muchas experiencias felices. Y yo escojo esas experiencias. Hay mucha tristeza en el mundo. Ojo, yo me conmuevo y empatizo con el dolor de la gente. Pero yo puedo escoger entender que esa es una situación, pero que no es mi realidad. Y yo a mis hijos les digo, yo quiero que cuando yo sea vieja, ustedes quieran venir a visitarme y que mis nietos quieran que su abuela les eche cuentos. Y yo recojo niños por todos lados. Aquí mi tutor se ríe y me dice, le digo, es que yo soy mamá por naturaleza, entonces a todos mis compañeros de estudio que tienen 20 años son mis hijos. Y yo quiero que me quieran y yo quiero ser divertida, no porque, ay, qué divertida, sino porque tengo historias que contar y quiero seguirlas contando y necesito renovar mis historias también. Frida, si tú tuvieras que darle un único consejo a una persona que está comenzando un duelo, ¿qué le dirías? Llora. 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 Todas las veces. Y ríete. Cuando sientas que quieres reírte, ríete. No traicionas a nadie cuando te estás riendo. Tienes derecho a ser feliz, pero tienes derecho a llorar. Tienes derecho a decir, estoy harto. Tienes derecho a mandar a todo el mundo para la porra. ¿Sabes qué cuesta mucho? Decir qué necesitas cuando estás en duelo. Yo no supe decir lo que necesitaba. Ese sería otro consejo. Sí. Di lo que necesitas, comunica. Busca gente con quien puedas decirle lo que necesitas decirle. Gente que te escuche. Gente que cuando tú digas, no te soporto, sepa que no lo soportas ahorita, pero que sepa regresar después. Que sepan dejarte solo y que sepan regresar, que no se lo tomen en serio. aunque te tomen en serio, o sea, es un momento de nuestra vida. Sí. Que respeten esos espacios. Pero también llénate de gente que te haga reír, Yo tenía un caballo y yo agradezco a mi caballo porque yo me montaba con mi caballo, a montar caballo, me quedaba en el picadero dando vueltas y ahí lloré, mi caballo y yo y mi caballo. La naturaleza es sanadora, la naturaleza, o sea, es un perro, es un caballo, es una mata. La naturaleza conecta vibracionalmente con nosotros y nos puede ayudar a apaciguarnos. Pero no te quedes pegado. Es un duelo, no es toda la vida. Qué belleza, Frida. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué belleza de entrevista. Nos cayó la noche, nos cayeron relámpagos, el festival de aquí de la Ciudad de las Artes y las Ciencias a tope, como dicen aquí en España, y tú contando nuevamente esta historia, digo nuevamente porque me la habías contado a mí, en Petit, y ha sido muy hermoso que la compartas con todas las personas que nos escuchan y que nos enseñes de tu manera de duelar, de crecer y de transformar y de tu generosidad. Me encanta esto porque si empezamos a hablar de lo que de verdad se siente y la gente
deja de sentir que tiene que sentir algo. Mm. Y empezamos a sentir de verdad y ser honestos con lo que estamos sintiendo. Creo que vamos a ser más amables con nosotros. Primero, que es lo más importante, hay que ser amable con uno mismo. Y la gente que nos rodea también. Pero creo que cuando duelamos, me encanta ese verbo, cuando duelamos, hay mucho que dar afuera. Hay como una apariencia afuera. Entonces hay un juego muy duro entre lo que vives y lo que debes vivir. Y creo que debemos empezar a vivir lo que tenemos que vivir y ya. Así es. Darnos permiso A que eso ocurra. a mí. Gracias, Frida. Te quiero mucho. Yo te quiero. Gracias. Y recuerda, mira para adentro, porque miramos mucho para afuera. Pero aquí vale la pena mirar para afuera, ¿verdad? Sí, bueno, aquí sí. Miren. Bueno, porque miramos mucho para adentro ahorita.